La verdad, estoy muy agradecida. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, yo soy María Zúñiga y me siento verdaderamente confortada de estar este año, el día de hoy, el 1 de enero, en este primer mes, ubicada por el proyecto Nacional de Mercado Mexicano y por la gran atención que tenemos el querido notario Ricardo Vargas. Qué mejor empezar así el año, además con más de 50 voces que se hacen escuchar y que dejan plasmado el pulso de cómo está esta gran industria, de la que siempre digo que es un indicador de cómo se encuentra la sociedad y no solamente de cómo se encuentra la economía. Es un factor de estabilidad emocional, de estabilidad social y de estabilidad económica. Habla del crecimiento. Y aquí los analistas, los evaluadores, los supervisores de obra, los financieros, los académicos, funcionarios, aquí toda la cadena, los grandes asesores inmobiliarios, toda la cadena que protege a la gran industria está participando con artículos que hablan desde la reflexión hasta la autocrítica. Y es muy importante hacer el balance de cómo va avanzando, como lo dice el título, en esta administración, cuáles son los avances de la vivienda y cuáles son sus desafíos. Y pues el balance lo podemos tener aquí, las voces de los expertos a quienes voy a dejar que hablen, porque ellos son los que viven y sufren, ¿verdad?, a esta industria. También la gozamos, ¿no? Y la sufrimos, la gozamos y en ella podemos. Ellos son los que pueden decir cómo se encuentran. Por supuesto, también están los notarios hablando al respecto. Son muchos los desafíos. Yo creo y siempre les he dicho que con la unión es como podemos salir adelante, al menos en lo personal. Yo ya me cansé de darme de topes con la pared. No es la manera de resolver las cosas, ni tampoco con quejas, sino más bien con propuestas y haciendo equipo. Y eso es lo que tenemos que lograr, ese gran equilibrio para hablar a autoridades, legisladores y todos los que mencioné, que logremos estar en una gran mesa donde no sea la torre de Babel, sino el mismo idioma. Ese es el reto, se dice fácil, yo lo sé, pero estamos todos aquí reunidos y eso es un buen inicio. Y pues para empezar, este gran cobijo con el que comienzo el año, pues nada menos Talía Álvarez, una gran empresaria, una gran experta de esta industria, que nos hizo el favor de hacer el prólogo. Y es autocrítica, crítica y muy reflexiva, se lo agradezco mucho a Lidia. Y por supuesto le agradezco a nuestro gran anfitrión, el notario Ricardo Vargas, quien también escribió para este libro. Y bueno, no me queda más que dejarles la palabra a los que saben, a los expertos, a las expertas, para que presentemos este diagnóstico y sobre todo avancemos a construir esta gran mesa de diálogo. Les agradezco mucho, muy buenas tardes y sean bienvenidos. Y ahora le doy la palabra a nuestro anfitrión, por favor, destinado notario. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes a todos y todas. ¿Sí se escucha? Sean bienvenidos a la presentación del libro de la nueva administración, cuáles son los avances de la vivienda y cuáles son sus desafíos. En esta que es su casa y casa del Notariado Nacional, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Saludo a la maestra Javier Maldonado Mesa, vocal que tú fuiste. Bienvenida nuevamente. Gran allá del notariado. Con todos le damos la bienvenida también. Licenciado Carlos Ramírez Capó, presidente Canadevi Nacional, bienvenido. Federico Pizarro, director ejecutivo de Banca Inmobiliaria de Bolívar y coordinador de crédito Puente de la ABM, bienvenido. Ingeniero Gonzalo Palajo, director ejecutivo de crédito Popular Banex y coordinador del comité de crédito Popular de la ABM, bienvenido Gonzalo. Licenciada Lidia Álvarez, directora de Proxa, vicepresidente de Financiamiento Social de Canadevi Nacional, bienvenida.
Dije, me siento como en reunión de su casita, ¿no? Maestra María Zúñiga, directora de Concreto, un gusto ser parte de este esfuerzo y cuenta con el notariado. Estimados representantes de los medios de comunicación, colegas notarias y notarios, señoras y señores, amigos todos. Nos convoca un ejercicio de reflexión fundamental para el futuro de nuestro país. La presentación del libro en la nueva administración, cuáles son los avances de la vivienda y cuáles son sus desafíos. Quiero comenzar felicitando a las y a los autores a quienes hicieron posible esta obra. En un momento donde la información abunda, pero a veces escasea, este libro sirve como una brújula para entender el panorama habitacional de México. En el tratado mexicano reafirma hoy que somos un gremio de territorio, no de escritorio. Entendemos que detrás de cada cifra de escrituración hay una familia buscando certeza sobre su patrimonio. Por ello, celebrar este libro en nuestra sede es reafirmar nuestro compromiso con la sociedad. El 2026 nos sitúa en una coyuntura histórica. El libro que presentamos toca el punto neurálgico de nuestra labor, la vivienda de interés social. Nos enfrentamos a una paradoja estructural. Mientras la demanda de vivienda asequible es máxima, la oferta ha caído drásticamente en los últimos años. Es aquí donde el notariado nacional levanta la mano. Ante la meta del gobierno federal de construir más de 1.800.000 viviendas a través del programa de bienestar, las y los notarios son oficios clave. Estamos colaborando de cerca con Infonavit, Fobiste, Conavi e INSUS para garantizar que la prosperidad compartida se traduzca en títulos de propiedad efectivos para los sectores más vulnerables. El análisis que hoy se presenta no ignora la progresos. Vivimos en un entorno político derecho, con procesos electorales en puerta y una necesidad urgente de reforma regulatoria para eliminar las barreras que frenan la Constitución. Nuestra misión en el Colegio Nacional de Notariados Mexicanos es clara: equilibrar la innovación tecnológica con la justicia social. No buscamos solo digitalizar procesos, buscamos incentivos fiscales y reducciones de costos como el SAI para que la población realmente pueda acceder a la propiedad. Somos un notariado hecho en México, cercano, humano y sobre todo íntegro. En el notariado tenemos la marca registrada de hacer escrituras y los desarrolladores de construir y edificar la vivienda. Les decimos a las autoridades: cuenten con nosotros, estamos para servir. El análisis de esta obra nos permite entender que el éxito del sector vivienda y del propio notariado depende de nuestra capacidad para convertir un documento legal en un pilar de seguridad jurídica para las familias mexicanas. Espero que este encuentro sea sumamente productivo para todos los presentes, como los que se acompañan también a través de las redes sociales del Grupo Concreto. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos a casa. Muchas felicidades. Le doy la palabra a mi querida Lidia Álvarez, en particular a quien yo mucho de los profesores, nos conocemos hace algunos años. Y bueno, tenemos la trayectoria de ambas y de reconocimiento como gran líder también de nuestra sociedad. Gracias por haber escrito el prólogo desde las palabras, aplicamos al respeto. Gracias. ¿Oyen sin micrófono? Sí. Sí, porque hace mucho eco, ¿no? Bueno, espera. Es que hace mucho eco. Ok. Como cada año, Mariela me pidió escribir el prólogo y me dijo que le diera lectura. Es muy breve y quisiera no solo leerlo, sino decirles lo que fui pensando cuando lo escribía. El tema de la vivienda es desafíos y año tras año repetimos muchas cosas y cosas que no se han solucionado, pero hoy creo que sí estamos viviendo un rompimiento de muchísimas cosas, las más dramáticas, que es el orden mundial, las guerras, las relaciones comerciales que se están rompiendo, las reflexiones que nos obligan a ser líderes, por decirlo suavemente, disruptivos. Entonces pensé en hacer algo que nos diera una introducción a pensar algo diferente y leí algunas participaciones y creo que a partir de ahí creo que el reto más grande
reto más grande que tiene la industria de la vivienda este año es volverse el motor que México necesita para retomar su crecimiento económico. Durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo un análisis, Canadelli lo hizo, de demostrar cómo la vivienda era capaz de detonar ese crecimiento económico que tanto se necesita. Los últimos 7 años, el promedio de crecimiento del país ha estado alrededor de 0.8. Entonces, tenemos que decir, bueno, y si el Tratado de Libre Comercio tarda mucho, si toda esta inestabilidad internacional continúa, ¿en qué sí podemos confiar? Y es en la industria de la vivienda, en la industria inmobiliaria interna del país. Y creo que se comprendió muy bien y de ahí nace el programa de vivienda bienestar. Pero el mensaje que todos tienen en el libro es que es la vivienda bienestar una solución correcta, adecuada y con bastante visión, pero que para salir de esta falta de crecimiento de manera interna lo que necesitamos es que sea toda la parte inmobiliaria, oficinas, naves industriales y vivienda de todos los niveles. Y eso es lo que puede detonar la economía interna sin esperar que por lo menos durante este año de acuerdos y de probablemente un estire y afloje de muchas de estas cosas, la vivienda continúe de una manera consistente dentro del país. Creo que la industria siempre ha sido por décadas un termómetro de la salud económica. Entonces, si estamos viendo que el PIB solo creció durante los últimos años 0.8, creo que la industria más afectada ha sido la de la vivienda. Y la vivienda de interés social, creo que el diagnóstico de que se necesitaba fue muy adecuado y además la solución que hoy se está dando a partir de la vivienda bienestar también es adecuado, real y se puede hacer. No solo construimos y generamos empleo económico, generamos patrimonio, muchísimos empleos y movilizamos 40 ramas industriales, pero esas 40 ramas industriales producen internamente. Lo que importa una vivienda es realmente muy poco en su contenido. Este 2026 debemos de ser disruptivos y debemos exigirnos a nosotros mismos una mejor versión y una visión de lo que podemos lograr. Este libro presenta ideas que están convencidas de que el desarrollo inmobiliario es el único que tiene la fuerza, la capacidad técnica y la financiera para resolver el problema de habitabilidad en México. Y si estamos perdiendo la capacidad de solucionar para las personas de menos de 2 salarios mínimos, el programa Bienestar nos agregó la solución a esta industria de la vivienda. Yo creo que juntos podemos hacer un gran detonador económico. Creo que tenemos que afrontar la problemática como verdaderos arquitectos de soluciones sociales. Es decir, no solamente es el proyecto en la parte constructiva, sino que convergen muchas cosas de convivencia social que son importantes resolver también. Creo que debemos de centrarnos más en los valores cualitativos y sostenibles de nuestros desarrollos habitacionales. Centros urbanos con ecosistemas sostenibles, vida y equilibrio en entornos con orden y con servicios, soluciones de vivienda vibrantes y con alta valía, desarrollos que respondan al comportamiento del consumidor mexicano, todas estas reflexiones de cómo está cambiando el mercado, cómo se está pidiendo vivienda en renta, cómo el mercado de la vivienda usada, cómo todo, los roomies, las gentes que ya no quieren comprar, las hipotecas con pagos crecientes. Tenemos que estar todo el tiempo leyendo el nuevo mercado mexicano. La sostenibilidad como una realidad y no como una obligación y una norma, y una vanguardia tecnológica. Creo que el uso hoy de las herramientas como la inteligencia artificial, el Big Data, para encontrar el proyecto adecuado y demandado, la FinTech, como todo esto con una innovación financiera, los avances en la productividad constructiva, un impacto ambiental positivo, y todo esto nos ayudará en la transformación. Creo que este momento tecnológico va a permitir que la industria reaccione positivamente a la complejidad actual. Debemos de manejar nuestra producción con mayor eficiencia, con mayor equidad y utilizando datos históricos que nos digan cómo convertir ese mañana en algo mejor.
Para lograr estos objetivos, en el futuro inmediato, necesitamos seguir en la búsqueda de suelo servido y reconvertido, de una importante simplificación administrativa, que en la medida que hablamos de ella, más reglas hay y más normas hay, de un mercado de jóvenes que no están encontrando la respuesta. Creo que debemos de volvernos aliados del Estado. Debemos de juntos trabajar por tener ciudadanos satisfechos. La vivienda debe pasar de ser un producto a ser una plataforma tecnológica sobre la que se debe construir un futuro en que juntos debemos de resolver la vitalidad del 26 y no lo podemos hacer con herramientas del pasado. Muchas gracias, estimada Lidia. Al final, vamos a hacer unos comentarios, esperemos que tengan ganas de participar. Y bueno, empezamos a ver de nuevo ahorita y después que pueden hacer los comentarios. Le doy la palabra a mi querida maestra González, que es la primera mujer al frente del COFISTE, a que le da mucho gusto. Y entonces recordó con muy buena memoria que cuando vino el año pasado era su primer evento público, así que nos hace el honor de estar aquí un año después. Ahora de toda la exposición. Adelante. Muchas gracias, querida Mariel. Muchas gracias, Ricardo, por esta anfitrionía. La verdad es que siempre me parece muy valioso la reflexión que provoca Mariel desde en concreto, porque justo partimos o nos vamos a un espacio de pensar y repensar cómo podemos hacer mejor las cosas. Y quisiera dirigirme un poco más a lo social, porque ahora que se están construyendo mucha vivienda con este enfoque asequible, social, con el objetivo de que se disminuya el déficit habitacional, también hay que dirigir un tiempo para repensar cómo vamos a llegar a esas familias que siempre cancelaron la posibilidad de acceder a una vivienda. Y hay veces que nos estamos olvidando de esa estrategia. ¿Cómo los convocamos a que se acerquen a las instituciones para que este derecho se vea materializado? También es un desafío. En algunos casos pensábamos que se iban a tener filas y filas de familias formadas para acceder a su vivienda del bienestar. En algunas localidades pasa y en algunas otras no sucede así. Quisiera yo también dejar de usar el micrófono. Es que te distrae muchísimo porque te escuchas como en dos momentos. No sé si esto es posible o si se pudiera ajustar un poquito es que es demasiado eco. Sí, es demasiado eco. Sí. Esta reflexión nace justamente también de una mesa de evaluación que tenemos con la SEDATU, y a veces justo como estamos volcados como organismos nacionales de vivienda en lograr esta meta que es ya de por sí desafiante, de pronto no nos hemos preguntado cómo vamos a llegar a esas familias que siempre o que habían cancelado la posibilidad de tener una casa para que ahora la tengan. Esa comunicación, esa difusión. Y otra parte importante en la que tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, la mayor parte de la vivienda social o del programa Vivienda para el Bienestar se ha pensado, por supuesto, en conjuntos habitacionales, en unidades habitacionales, y también esta mirada de cómo vamos a hacer que las reglas de convivencia sean para que estos conjuntos pues tengan esa armonía, esa, digamos, buen vivir, estas reglas de convivencia. También la verdad es que son muchos desafíos. Y otro punto que me gustaría resaltar como desafío es que lo hemos expresado aquí de manera muy conjunta con el Colegio Nacional del Notariado, es cómo emparejamos todo el proceso de regularización o legal o de constitución de regímenes condominales con el proceso constructivo, para que en cuanto termine una vivienda o lo más pronto posible
pues se pueda contar con esa certeza jurídica. En términos de logística, hoy ya por ejemplo se están entregando algunas viviendas y después hay que regresar otra vez a generar propiamente la originación del crédito, a regresar a entregar la escritura. O sea, es un trabajo doble o triple que se va a realizar, y quizá ahorita estamos pues avanzando, detonando un trabajo que se está pues construyendo momento a momento, pero son grandes los desafíos que a veces no miramos. Por supuesto, sabemos que en este sexenio tanto la vivienda para el bienestar como los trenes son digamos, elemento de desarrollo económico, como lo dijo Lidia, pero para el caso de los que estamos dedicados a la vivienda, nos encontramos con estos grandes desafíos. Ahora en el FOBISTE nosotros nos hemos dedicado a estudiar a nuestra derechohabiencia y tenemos de verdad hallazgos que son muy interesantes. Es decir, la mayor parte de los derechohabientes, por ejemplo, busca mayores metrajes. En ese sentido, la vivienda para el bienestar será o no la respuesta para aquellos maestros, maestras de México que han buscado siempre tener una vivienda. O hay ciudades en las que, por ejemplo, no hay costumbre, por supuesto, de vivir en un edificio, en un conjunto habitacional vertical, se colocará o estos departamentos. En fin, son muchas cosas que tenemos que contemplar, que se vuelven desafíos, y a veces las políticas que se trazan o que se diseñan de manera generalizada pues no son funcionales, y hay que estar tropicalizando según las regiones y según los estados. Creo que el programa Vivienda para el Bienestar va a tener mucho aprendizaje, va a necesitar muchos espacios como estos para estar evaluando, reflexionando, analizando cómo vamos, qué hemos logrado, pero sí lo que hasta el día de hoy yo he podido ver es que no se trata de soluciones globales, de soluciones generales. En el caso de la derechohabiencia del FOBISTE está rompiendo un poco con lo que se diseñó en términos generales o con las líneas generales del programa Vivienda para el Bienestar. Ya compartiremos nuestros resultados de esta encuesta, y lo que sí podemos decir es que tenemos que pensar cómo nos acercamos a esas familias que habían cancelado en su mente poder acceder a una vivienda. ¿Cómo llegamos a ellos para decirles hoy si es posible, acércate al gobierno de México, tenemos estas alternativas? 2, ¿cómo logramos que el desafío de lo jurídico pues se vuelva en un camino muchísimo más allanado para lograr que pronto se tenga una escritura? Y 3, ¿cómo también como instituciones logramos dejar reglas de buen vivir, de convivencia, de armonía para esos conjuntos habitacionales? Muchísimas gracias a todos. Yarnely comenzó con esta gran reingeniería, ¿no? Y empezar a conocer a su derechohabiencia. Y bueno, pues confiamos justamente que con ese piso, ¿verdad?, ya parejo, comience a avanzar velozmente, pero por pasos seguros. Bueno, yo le doy la palabra a Federico Pizarro. Perdón, primero va a Carlos Torres, porque los desarrolladores tienen mucho que decir, porque están a cargo de estas obras, con una enorme responsabilidad de responder no solo para la vivienda del bienestar, sino en general para la vivienda, que es una gran industria que también es incluso más grande, ¿no?, en números que la vivienda del bienestar. ¿Verdad? De lejitos. Bueno, pues buenas tardes, María, felicidades por el libro. Ricardo, gracias por tu compañía. Yarnely, Lidia, Federico, Gonzalo, todos ustedes, buenas tardes. Bueno, decía avances y desafíos. Bueno, pues comentarles que el año pasado entramos a la presidencia de la Canaderi en febrero, mediados de febrero, y bueno, nos encontramos con una nueva administración federal e inmersos en una reforma de ley muy profunda del Infonavit.
todos sabemos que el Infonavit es el organismo de vivienda o el ejecutor de créditos más grande del país. Y bueno, esta era una gran reforma. Yo diría que la segunda gran reforma del Infonavit, la primera fue en el 92, esta del año pasado, en donde se incorporaba esta figura novedosa que era el Infonavit constructor. Entonces, bueno, pues fue un año de ajustes, de aprendizaje. No entendíamos muy bien el esquema, a qué se refería el Infonavit cuando decía que iba a construir. No entendíamos cómo iba a ser el tema de que los terrenos iban a ser donados, cuál iba a ser el alcance de esas donaciones. Y bueno, y también teníamos por el otro lado la meta normal institucional, que es lo que nosotros llamamos nuestras líneas 2, con los créditos con Foviste, los tradicionales, y por supuesto todo lo que hacemos con nuestros aliados de la banca, que son nuestros créditos puentes, los créditos hipotecarios. Entonces, fue un año muy interesante, mucho aprendizaje, de conocer y entender cuál era la visión de este nuevo gobierno. La verdad es que el programa de vivienda del bienestar siempre nos hizo mucho sentido. No lo entendimos de primer momento, pero siempre nos hacía mucho sentido porque pues era recuperar un segmento que por muchos factores se había perdido. Ya el año previo a que iniciara el programa de bienestar de vivienda social solo se hicieron 45,000 viviendas, o sea, prácticamente ya era un segmento sumamente desatendido. Y este programa, pues ya sabemos lo que plantea, es hoy 1.8 millones de viviendas, pero acotado a trabajadores de hasta 2 salarios, ¿no? Entonces, empezamos a tener estas reuniones y bueno, hoy podemos decir que el programa ya está prácticamente en casi todo el país en lo que es el Infonavit, en Conavi. Foviste se incorpora casi desde el último trimestre, ¿no? Con una meta de 100,000 créditos focalizados en 18 estados, que es donde está su derecho a biencia. Y creo que este año será un año de muchísima actividad en el sector. Yo creo que la vivienda está llamada a ser el gran motor de la economía en este 2016. Obviamente, porque tenemos con todo este tema de fuera, con Estados Unidos, con el tratado, muchísimos sectores estratégicos que están pasando por muchísima incertidumbre hasta que esto no dé claridad. Pero uno de los grandes beneficios que tiene el sector vivienda, y yo creo que así lo leyó muy bien la presidenta Sheinbaum, es que toda nuestra cadena de valor es 100% nacional. Entonces, creo que las condiciones están dadas, tenemos una inflación controlada, en la parte hipotecaria los bancos siguen ofertando créditos hipotecarios muy competitivos. La parte de la PIE se viene ajustando, entonces eso también abarata el costo de dinero. Y yo creo que hoy estamos en una posición en donde este año se pueden estar edificando alrededor de 400,000 viviendas del bienestar de todos los programas, Foviste, Conavi, Infonavit, si no es que estamos un poco más. Y a lo mejor unas 200,000, 250,000 de las demás líneas, ¿no? Que es lo que manejamos como línea 2 y lo que se llama créditos tradicionales del instituto. Entonces veo que eso es una parte positiva de los avances, de cómo estamos, de cuál es el estadio de la industria. Obviamente vienen los desafíos, ¿verdad? Porque no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son los desafíos que vemos desde la industria? Bueno, pues tenemos restricciones de suelo urbano apto para hacer vivienda. Después del suelo vemos dos temas de infraestructura, energía eléctrica, tener las suficientes cargas para todas las viviendas que se van a edificar, y por supuesto el tema del agua, volúmenes para uso público urbano, que es el agua que va a necesitar toda la gente que va a habitar esas viviendas. En el tema del agua hay un avance importante con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, que se aprobó a finales del año pasado,
Ya estamos interactuando con Efraín, que es el director de Conagua, y ahí es donde le pedimos mesas de trabajo para poder hacer un reglamento que nos dé claridad en este fondo de agua, que es el que piensa aglutinar volúmenes de agua y donde queremos vincular el derecho humano al agua con el derecho de la vida, para que cada vez que se haga vivienda haya volúmenes de agua asegurados para uso público urbano. Entonces, eso es una parte muy importante, es un desafío poder sacar un buen reglamento del agua. Está, ya lo dije, el tema de los cables, también es un tema más de subestaciones, más que de generación, es un tema de subestaciones que hay que construir en el país. También se están dando los pasos adecuados desde la Comisión Federal de Electricidad. Y yo diría, tema regulatorio también. Necesitamos que los trámites sean más fáciles, más expeditos. Hay un esfuerzo también de la presidenta con la Agencia de Transformación Digital. Sé que lo hizo cuando fue jefa de gobierno y creo que dio buenos resultados. Esto se trata de hacer a nivel federal. Son trámites que nunca acaban. Nos tardamos a veces hasta 2 años y medio en autorizar el funcionamiento, un desarrollo, y obviamente ese es un freno de inversión. Entonces, mejorar el tema de la regulación es sin duda también uno de los desafíos. Y yo añadiría un desafío más, que ese no entra en la cancha federal, pero que es muy importante, que son los municipios. Los municipios son un freno porque muchos de ellos traen visiones distintas que no comparten con la federación. Sus planes de ordenamiento urbano no están actualizados, entonces no se permiten las densidades que se requieren para ciertos proyectos. Es la parte del gobierno donde más discrecionalidad hay en los trámites, y todo eso también nos cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues esos son parte de los desafíos, ¿no? Estamos instalando mesas de trabajo a nivel federal, pues con la Agencia de Transformación Digital y también con la Secretaría de Economía. De hecho, mañana firmamos un convenio con la Secretaría de Economía. Y todo esto está enfilado en ir empujando y desarrollando todo esto que requiere la vivienda para poder aterrizar y que estas casas se construyan bien y por supuesto que se beneficien a millones de mexicanos y mexicanas, ¿no? Porque la verdad es que en el tema de la vivienda en general, pero muy particular del tema de la vivienda del bienestar, el impacto social es altísimo y obviamente pues es un ganar-ganar porque se benefician muchísimas personas de bajos ingresos, se genera muchísima mano de obra, que ese va a ser otro desafío, que tengamos la suficiente mano de obra para todo este volumen de trabajo que se está generando. Entonces, bueno, pues yo diría que así es como estamos. Ahorita es un poquito la radiografía, cómo estamos iniciando este 2016, pero yo estoy convencido que va a ser un gran año para el sector, con muy buenos resultados y que va a tener un impacto muy positivo en la economía nacional. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí hay mucho trabajo que hacer y como van de la mano con la banca, vamos a darle la palabra al médico profesional. Nos tocó bien un evento para los desarrolladores que están también puestos con el defensa y con la industria. Yo me la voy a intentar, vamos, me estoy bien tratando de usar el micrófono. Mariel, muchas felicidades y muchas gracias. Lidia, Ricardo, Carnelli, Carlos y Gonzalo. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es difícil cuando te toca al final, ¿no? Porque cuando escuchas tantas ideas, tiende uno a ser repetitivo, ¿no? Sí, falta Gonzalo, ya lo sé. Yo les quiero compartir esto. A mí me tocó decir o escribir, dice, hacia un nuevo ciclo de vivienda, financiamiento, sustentabilidad y el impulso que México necesita. El sector vivienda termina en 2025 con claroscuros.
Por un lado, es notablemente positivo que se regrese a la agenda de prioridades gubernamentales. Sin embargo, las reglas y formas de operación de la denominada vivienda del bienestar no son acordes a la volumetría de la meta planteada. Se pierde toda dimensión en lo que físicamente es construir 1.8 millones de viviendas. A nadie se aúna sus correspondientes procesos de escrituración, venta o asignación y eventual postventa. Si quieren saber qué sigue, pues hay que leer el libro. La realidad es que yo he escuchado mucho aquí temas de desafíos. Y evidentemente a cada desafío tiene que haber un tema de certidumbre. Me parece que lo que tendríamos que lograr es certidumbre y ejecución. El desafío va a existir ahí. Lo que sigue es cómo le damos la certidumbre de que vamos a poder afrontar y lograr las ejecuciones para solventar esos desafíos. Podemos estar aquí toda la tarde, toda la semana y todo el año hablando de los desafíos que tenemos. Me parece que lo que es fundamental es que podamos dar certidumbre de lo que tenemos que generar y esa certidumbre se convierte en las ejecuciones adecuadas. Este foro se repite varias veces al año. Compartimos varias veces estas personas el panel. Yo preguntaría qué tanto podemos avanzar ejecutivamente de lo que se discute y lo que finalmente logramos. Esa sería una meta muy interesante para ver qué tanto estamos midiendo. Creo que vamos bastante bien en el sentido de que hoy tenemos en una agenda que había quedado completamente limitada en el gobierno anterior, ¿no? La vivienda no estaba teniendo su capacidad de acción en función de tenerla verdaderamente en la agenda. Eso cambia radicalmente con lo que hoy se tiene. Desde la óptica de los bancos, bueno, confiamos impresionantemente en el empresariado mexicano, totalmente en el empresariado. La oferta de crédito a la construcción, ahí está abierta para la vivienda en sus diferentes tipologías, desde lotes con servicios hasta residencial plus. Creo que una parte ejecutiva que falta realizar es que podamos participar en la vivienda del bienestar con los financiamientos complementarios que no sean un crédito a la construcción. Hablo de factorajes, hablo de arrendamientos, hablo de otro tipo de mecánicas que seguramente se necesitarán para lograrlo y repito, dar esa certidumbre y esa ejecución. Creo que el talento está, las mentes están, el diagnóstico está, pero necesitamos ser bastante más ejecutivos. Esta es una industria que está completamente necesitada y es incentiva de capital. Al ser incentiva de capital necesitamos la participación de la banca, pero para que la banca a final de cuentas entre, y eso es una cosa que digo comúnmente cuando me hacen el honor de invitarme a estas cosas, y siempre pongo el mismo chiste, van a decir que no me sé otro, pero los bancos no son Rico MacPato arriba de sus diamantes y jugando con su dinero. Es un dinero de la cuentavientia. Y ese dinero tiene que tener la certidumbre adecuada de que se va a colocar donde se va a recuperar y donde está bien invertido para que pueda tener revolvencia. Para eso necesitamos certidumbre, la certidumbre jurídica y la certidumbre permisológica. Me parece que en esos dos rubros seguimos estando bastante echados. Necesitamos ser ejecutivos en eso y necesitamos avanzar juntos, porque pareciera que cada quien hace su esfuerzo en lo particular. Y esta es una industria que demanda, necesita, requiere que vayamos juntos. A mí me da mucho gusto estos eventos, pero los exhorto a todos a que verdaderamente tengamos esa posición, que podamos plantear dentro de líneas de la agenda los diferentes productos y que lleguen a esa posición ejecutiva que nos permita que haya vivienda del bienestar adecuada en los mercados que no pueden ser de 600,000 pesos, caso de la Ciudad de México, que los desarrolladores tengan la certidumbre de que si tienen un uso de suelo adecuado, tengan la densidad adecuada para que al final de cuentas podamos tener entonces un proyecto que de inicio al final no se clausure, tenga las KBAs, tenga el agua, tenga el SACMEX, que tengamos una sociedad hipotecaria que acompañe con las garantías adecuadas para que se pueda detonar la vivienda en renta, pero eso lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer más allá de un discurso, tiene que ser ejecutivo. Creo que eso es lo que nos está faltando. Por el lado de la banca, estamos completa y absolutamente honrados de que podamos estar en el Plan México, de que podamos estar pues complementando las inversiones y que podamos acompañar
a ese sueño de cada uno de esos mexicanos que al final tengan una vivienda, que es el sueño de tener un patrimonio, que es el sueño, a lo mejor ha cambiado, a lo mejor vamos a decir que los jóvenes ahora quieren rentar, puede ser, pero a final de cuentas, a la luz de lo que volteamos, cada mexicano no quiere ataúdes, donde ahí se quede para toda la vida. Quiere una transformación social, una evolución hasta crear una transferencia social hacia lo que puede ir ganándose en base a su trabajo. Y creo que ese es el fin último que no debemos de perder en ningún momento. Muchas gracias. El micrófono, ¿no lo pasa? Muchísimas gracias. Muy puntual, como siempre, y tiene toda la razón. Pasamos ahora la cosa a Gonzalo Palafox, por favor. A ver, así. Ahí se escucha bien. Ahorita subes, ¿eh? Federico ya quería dejarme sin participar. Todavía hay algunas cosas que decir. Primero que nada, y completando la felicitación a Mariel y a todo el equipo de Concreto, todos los que participaron en el libro, finalmente se conforma con la elaboración de ideas, de conocimiento y de retos de los diferentes participantes, además en el marco de su reciente 20 aniversario de grupo. Entonces, muy icónico también esta emisión de este libro. Y relativamente el título era fácil porque siempre tenemos que estar viendo los avances y los retos que tiene el sector de la vivienda. Se ha hablado, dependiendo de lo que cada uno de los aquí presentes tienen desde el punto de vista específico, pero al final somos un ente conjunto que tenemos que trabajar en las soluciones, en generar lo que mencionaba ahorita Federico, en aportar para que al final una familia logre este patrimonio, que es un crecimiento, es consolidar lo que en muchas ocasiones es años de trabajo y de ahorro, y que se traduce en bienestar social y en estabilidad. Hablando y complementando la parte del financiamiento al crédito individual, se habló de la producción de la vivienda, y en específico de lo que hacemos en la banca, llevamos más de 2 décadas con un crecimiento y con una participación muy importante. Es uno de los productos de crédito más competidos, y diciéndolo en el mejor de los sentidos, porque la competencia genera mejores ofertas, además de una colaboración a través del Comité Hipotecario de la ADM, en buscar soluciones, en que esta competencia sea no solo para ver quién vende más crédito ni quién genera más, sino cómo se hacen mejor las cosas con la finalidad de apoyar este crecimiento. En las partes positivas, en los últimos años, se ha evolucionado en la parte tecnológica. Muchos de los retos tienen que ver en cómo lograr que haya más gente con posibilidad de acceder a un financiamiento. Nuevamente, no accede al financiamiento, accede a la casa. El financiamiento es la herramienta que le permite más rápidamente llegar a esa solución. Entonces hay alternativas que facilitan la evaluación de la capacidad de pago de las personas, el análisis de los ingresos. Está el reto que lleva muchísimos años de atender a los no afiliados, a los no asalariados, a las economías informales, o como le querramos llamar, y que también lo complicado de ese reto es que no es estático, evoluciona y cambia a veces más rápido que las soluciones que empezamos a encontrar y a diseñar. Creo que estamos en este momento de avance tecnológico, se hablaba de la Big Data y de toda la información disponible, que cada vez, no sé si llamarle bancarización, pero el uso de plataformas y de información que permita generar un track record, un antecedente del flujo de dinero y los modelos relacionados para evaluar a las personas de dónde y cómo proviene el ingreso y sobre todo la capacidad y la propensión al pago. Nuevamente hablándolo desde el punto de vista del análisis del riesgo de la banca para otorgar el crédito, y de la misma forma, como decía Federico, estamos obligados a hacerlo porque el dinero que prestamos es de ellos mismos, gente que deposita, gente que tiene su ahorro, gente que tiene su
Entonces hay que hacerlo y lo hemos hecho en los últimos años, cuidando mucho ese riesgo y evitando que haya incumplimientos con productos asequibles. En la parte de retos que hemos platicado recientemente, como todas las cosas tiene sus dos caras, la propia tecnología se vuelve también una problemática porque empieza a haber fraudes, empieza a haber mucha gente que utiliza o malutiliza todas estas situaciones para defraudar ya sea a una persona, a la institución, a propietarios, y tenemos que cuidarlo mucho y tiene que ver también con las garantías. Estamos trabajando en un proyecto muy importante, los bancos y el Colegio de Notariado, en colaboración con los registros públicos para tener certidumbre en temas como las cancelaciones falsas de hipoteca. Y no nada más hacerlo como un acuerdo protocolario, sino llevarlo aprovechando tecnología, plataformas que agilicen esa respuesta. Y eso se ve reflejado en que las instituciones nos veamos con mayor propensión a seguir prestando. Si al final la garantía de la forma de recuperar el crédito se afecta, por supuesto que puede haber una retracción o una política de criterios que limiten el otorgamiento. Pero este tema de la seguridad, de las garantías y sobre todo de poder encontrar formas en que le demos crédito a más personas teniendo la capacidad y la propensión, pero que hoy no somos capaces de evaluarlo, es muy muy importante. Son de los retos y que van a seguir por mucho tiempo. Lo importante es ir acortando esa brecha. Colaboración, por supuesto, con los desarrolladores de vivienda, los créditos en coparticipación que tenemos con los organismos de vivienda, con el Fonavit, el Fubiste. Todos estos trabajos son muy importantes, como digo, no somos entes solos, y al final esta colaboración lleva a desarrollar esta industria que detona muchas actividades económicas, mucho crecimiento, el comercio, en general bienestar. Entonces, por parte de la banca sigue habiendo esta intención, no una mala intención, esta realidad de estar ofertando en colaboración también con los brokers hipotecarios, que se nos vuelve una figura muy importante. Se estima que más o menos una de cada 3 hipotecas del país son tramitadas a través del canal de broker hipotecario, entonces hay una colaboración muy importante. Todo esto lo tenemos que ir ordenando y haciendo cada vez más atractivo y accesible a las personas. Nuevamente, gracias Mariel, muchas felicidades y que vengan muchos años más y muchos libros más. Eso, pues que escriban ustedes. Y bueno, para hacer con broche de oro, que tenemos una breve reflexión que el nuevo prefe necesitamos que fue apenas hacia el año, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Mariel, muchas gracias por esta invitación y antes que nada felicitarte. Yo festejo mucho esta publicación que ya se ha vuelto un hito cada año porque nos da la oportunidad de reflexionar, de conocer las diferentes voces, de saber qué está ocurriendo en el sector público, pero también en el sector privado, en el sector social, y este intercambio de ideas, este diálogo a través de la comunicación me parece de la mayor relevancia. Igualmente quiero saludar a viejos amigos y colegas. Ricardo, muchas gracias por todo el apoyo y además que siempre el cuerpo notarial nos está acompañando, a Yameli, compañera del gobierno federal en Fobiste, y a todos los que nos acompañan, de las cámaras, del sector privado. Muchas gracias. Justo hoy por la mañana tuve la oportunidad de platicar con Mariel, una entrevista para en concreto sobre precisamente esto, cuáles son los retos de los territorios, de las ciudades, en particular del sector vivienda, para este año, aunque yo lo pensaría un poco más en el mediano plazo. Y tenemos muchos retos muy importantes que tenemos que afrontar. El primero, y no tiene que ver directamente con el sector vivienda, pero está directamente afectado por esta problemática y tiene que ver con la falta de capacidades que tenemos en la inmensa mayoría de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, siendo el ámbito de gobierno más importante de nuestro país. Paradójicamente es también el ámbito más débil, es el ámbito de gobierno con menos financiamiento, con menos capacidad, y sin embargo es el responsable
de la toma de decisiones a nivel local, en donde se determina cómo, cuándo y dónde se va a ocupar el territorio, y por lo tanto tiene un efecto directo sobre el sector de la vivienda muy importante. Si queremos entender por qué en nuestro país tenemos un déficit habitacional de cerca de 6 millones de viviendas nuevas, de las cuales una tercera parte más o menos corresponde a los primeros 3 deciles de ingreso, pues no tenemos que irnos más lejos. Tiene que ver con la regulación, con la falta de capacidad y con la falta del ejercicio de la autoridad pública para que se cumpla lo que se establece en los instrumentos normativos. Eso por una parte, y otros factores que tienen que ver directa e indirectamente con los mercados de suelo y de vivienda. Entonces, un reto principalísimo es cómo dotamos, cómo construimos mecanismos para que los gobiernos locales tengan las capacidades que tienen que tener. Si logramos desde el sector público generar condiciones adecuadas para la producción de vivienda, desde el sector público, pero también desde el sector privado, que podamos atender a toda la población de nuestro país y no únicamente a quienes pueden pagar la vivienda formal, vamos a dar un paso cuantitativo muy importante hacia adelante. Y aquí yo quiero poner sobre la mesa una reflexión. Las 3 piernas, las 3 bases del desarrollo son la salud, la educación y la vivienda. Es la tercera patita del desarrollo. Si cualquiera de esas 3 nos falla, no podemos pensar en una realidad diferente para nuestro país. Y cuando hablo de la vivienda, hablo en términos de la vivienda adecuada. No es únicamente las 4 paredes y los materiales. Hablo del entorno en donde está la vivienda, del orden que tienen las ciudades, de cómo cuidamos que los territorios se ocupen de forma ordenada y cuidando no dañar lo que es el sustento para la vida humana y para todas las actividades económicas, que es el medio ambiente y los espacios que le dan viabilidad a las ciudades. Si logramos dedicarnos a estos ámbitos de atención, vamos a lograr construir un futuro mucho más claro para nuestro país. Y aquí, volviendo al libro, estimada Mariel, volviendo a las reflexiones que se ponen desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia, me parece que este es uno de los mecanismos que tenemos para construir las políticas públicas que nos faltan y que poco a poco han ido tomando forma, pero me parece que es una gran oportunidad para replantear esta relación entre el sector público y el sector privado, entendernos como aliados, no solamente como colegas, como conocidos, como amigos en muchos casos, sino como aliados estratégicos. Me parece que esa es la única vía que tenemos. En el programa de Vivienda para el Bienestar, que seguramente Yabneli ya les platicó y que todos estoy seguro que conocen muy bien, estamos buscando atender a la población que ha estado históricamente fuera, la población que o está en la economía informal y por lo tanto no tiene acceso a financiamiento ni público ni privado, pero incluso a ese sector de la población de la economía formal que por su nivel de ingreso no puede acceder a financiamiento o no existe oferta de vivienda que pueda pagar. Es un sector que ha estado completamente pues desatendido por muchas décadas. Esa es la población que vive en los asentamientos irregulares y esa es la población que precisamente hoy estamos atendiendo a través del programa de Vivienda para el Bienestar. Entonces, si se fijan, es un programa netamente complementario a lo que se puede hacer desde el sector privado y con otros mecanismos de financiamiento público y privado. Entonces es la forma de construir sinergias, la forma de empezar a construir territorios mucho más accesibles y mucho más incluyentes para todo el mundo, para todas las personas que están buscando un lugar donde vivir y de nuevo no solo para quienes lo pueden pagar. Nuestro reto como sociedad mexicana es darle cabida a todas las personas independientemente de sus características étnicas, de género, económicas. Es uno de los más importantes. De una cuenta, Mariel, te agradezco mucho por el espacio. Cuenta con el apoyo antes desde el INSUS, ahora desde la SEDATU. Hemos sido y vamos a seguir siendo aliados y pues también que tú tengas la oportunidad de comentar. Estamos en plena disposición para construir y fortalecer estas alianzas y construir las condiciones desde el sector público que permitan a todos los espacios
de inversión, de desarrollo inmobiliario, de construcción y todo el resto del ecosistema que tiene que ver con la vivienda, que sepan que vamos a estar apoyando para constituir estas condiciones que sean propicias para estas inversiones y que el sector de la construcción y de la vivienda se pueda constituir como uno de los motores del desarrollo, que en algún momento lo fue, ha perdido fuerza y creo que es una oportunidad para recuperar. Muchas gracias. Eso hablamos, tener la mesa puesta, hablar el mismo idioma y poner cada uno, ¿no?, de su parte, de su gran experiencia que tienen. Yo quiero abrir un espacio si alguien tiene comentarios, si alguien quiere dirigir alguna pregunta, abrimos este espacio. Sí, mi querido arquitecto Raúl. Yo creo que es el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Raúl Buitrón, yo soy arquitecto. Y tuve el honor de que María me invitara también a escribir un artículo para el libro. Quisiera comentarles algo muy rápido. A la hora de estar pensando, cabe aclarar que en mi oficina hacemos proyectos de mediana y gran escala, en México y otras partes del mundo. Y a la hora de ver el título, los desafíos, los retos, evidentemente no son necesariamente novedosos. Me refiero en cuanto a los retos. Los conocemos desde hace décadas, que se han venido modificando, se han venido alterando. Pero como dice la regla de Big Brother, mejor dicho, la palabra de Big Brother, las reglas cambian. ¿En qué consisten esas reglas que cambian? Ahora tenemos problemas graves de infraestructura, graves de dotación de agua potable, lo mismo de energía, y además dotar ese déficit de vivienda que exige por el crecimiento de la población. Si me preguntaran, escuchando lo que están platicando ahora, que es fundamental, si es la banca, si son los recursos, si es el gobierno, si es la autoridad, si es el territorio, si es el proyecto. Esto lo aprendí de uno de mis clientes al haber hecho las oficinas de la agencia de publicidad más grande del mundo, que se llaman Ogilvy & Después de haber terminado, me enseñó algo muy importante. Me dijo: Raúl, ¿qué crees que fue lo más importante de todo? Esto y esto y esto. Si yo les preguntara a ustedes qué es lo más importante de lo que han dicho, les voy a contestar: lo más importante de todo es todo. Suena fácil o suena simple, no es simple. Acabamos de terminar nosotros un proyecto en el desierto, tal cual. ¿Pero cómo? En el desierto. ¿Hay algo? No, en el desierto. ¿Qué hay? Nada, desierto. No hay toma domiciliaria, no hay drenaje, no hay energía, nada. En medio del desierto. Y lo resuelven. Son varios miles de metros cuadrados, que es más, unos millones de metros cuadrados, porque son usos mixtos. Ya empezó la obra. Naturalmente es posible. Yo les diría, no es un problema, ya entendí también, y eso es lo que quisiera yo compartir con ustedes. Finalmente es una mesa también para compartir ideas, que no es tanto un problema de conciencia, es un problema de negocio. Finalmente los números tienen que salir. Sí, el discurso está por parte de todas las partes, en cómo podemos lograr que sea un proyecto sustentable. Pero si alguien me pregunta, todos los proyectos de mi oficina son así, desde corporativos, vivienda, usos mixtos, etc. Si me preguntan si los proyectos sustentables son más caros o más baratos, quien diga que son más baratos no es cierto, son más caros. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo que yo reciba el agua, la use y la mande al drenaje a poner una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso cuesta. Ahora, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión si la empiezo a reutilizar? Y lo mismo con el agua pluvial. Si la voy a utilizar y meto un sistema de filtrado y de ahí la potabilizo, eso cuesta, en lugar de mandarla otra vez al drenaje. Pero ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cómo tiene un beneficio también la empresa financiera? Cuando expreso todo esto, ya es fácil decir, ya ven que no es un problema de negocios, y ya cuando nos convencemos en todas las partes de que es absolutamente factible, no solamente viable, factible, que no es lo mismo, es cuando entonces todas las partes ponen lo que requieren, no solamente la autoridad,
que observamos que tiene una preocupación legítima para dar para dar vivienda a la población. Lo mismo con las demás partes, cómo se integran. Finalmente, estoy absolutamente convencido que al analizar dentro de ese proceso la importancia de todo, de identificar qué es pagable dentro de un costo-beneficio, estoy convencido que se puede resolver. Si se puede resolver un proyecto en el desierto, ¿quién me puede cuestionar que no se puede hacer dentro de una ciudad? Es absolutamente factible. Pero bueno, felicidades, Mariel. Es un gran esfuerzo y ha sido un honor haber escrito este artículo para ti. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario por aquí, mi querido notario Antonio? Hipoteca inversa, ¿no? Otro tipo de hipotecas, muchas propuestas, ¿no? ¿Sí o no? Dicen que ya forzado. No, es que escribiste algo muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas felicidades, Mariel, por esos 20 años y continuar picando piedra, literalmente, ¿no? No obstante que estamos hablando de la industria de la construcción, seguimos picando piedra. Y bueno, nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestras notarías, pues lo que buscamos también son alternativas, ¿no? O sea, yo como lo pongo ahí en el artículo que hiciste favor de publicar, hoy en día yo como lo veo es que el gran problema que se está enfrentando el gobierno, tanto federal como local, es el despojo. Y entonces un esquema de cómo la veo yo, de cómo prevenir el despojo, porque si lo vemos en todas las noticias, siempre hablan de los adultos mayores, de las viudas, ¿no? De la gente más desvalida. Y entonces este esquema, ojalá la banca pudiera tomarlo en sus manos, en donde ya está regulado en el Código Civil de la Ciudad de México. Falta a lo mejor adecuar ahí algunos artículos, ¿no? Y quitarlo, el fideicomiso, en fin, algunas cosas, adecuarlo y usarlo bien para que estas viviendas de alguna manera entren dentro de ese comercio inmobiliario y que pues esas personas, adultas mayores o viudas o mujeres solas, en fin, pero que tienen un inmueble, para evitar ese tema o ese dulcecito que está ahí o esa zanahoria que están los delincuentes buscando para quitarle esa vivienda, porque lo estamos escuchando, vamos, no lo estoy inventando, lo escuchamos todos los días. Si ellos hipotecan ese inmueble a una institución financiera y el banco se compromete a entregarle esa cantidad periódicamente, pues de alguna manera ya tenemos un aliado más, que será la institución financiera, para proteger esa propiedad, ¿no? Y ese adulto mayor pues tendría la oportunidad de tener los recursos suficientes para poder subsistir lo que le quede de vida. Entonces, bueno, pues ahí está ya la regulación, ahí está ya la propuesta. Posiblemente necesitamos, como decían varios de los panelistas, pues hay que entrarle, ¿no? O sea, hay que buscar otras alternativas y que ayuden a la sociedad a proteger sus patrimonios, a proteger ese dinero que tanto trabajo les costó ganar durante toda su vida y que a lo mejor no tienen, por diversas circunstancias, la oportunidad de acceder a una jubilación, ¿no? Que es un problema grave. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el mercado formal, porque no estuvieron como asalariados, y entonces hoy en día que ya las fuerzas y que la edad no le da la oportunidad de que pueda tener un trabajo constante, seguro, ¿no? Y regular, bueno, pues que pudiera ir por esta otra alternativa. Pero en fin, son ideas, como decían por ahí en el panel, ¿no? Son ideas que ojalá pudieran cuajar, que ojalá pudieran concretizarse y que pues, pudieran ayudar, nos pudiéramos ayudar todos, ¿no? Es ayudar, es ganar, ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hay que ver el modelo para regresar acá. Breve reflexión. Breve reflexión. Muy breve.
Pues, fíjense que les comparto a todos, he estado en estos días acudiendo a diferentes eventos de diferentes sectores y creo que estamos en un momento, y voy a hablar de un término médico, en una arritmia de la vivienda, de haber tenido un ciclo muy predecible. Estamos enfrentándonos a diferentes disrupciones, las internacionales, nacionalmente, pues también ha habido cambio de reglas, y cuando cambian las reglas pues se rompe el ciclo, ¿no? Porque hay que reinventar, reajustar, y como mencionaban aquí, pues todo esto también tiene que ser un negocio, porque se está hablando de tasas de interés, tasas de rendimiento, de créditos. Entonces creo que el reajuste y sobre todo la pérdida de confianza es muy compleja, porque la pérdida de confianza está en los inversionistas, que prefieren esperar a un mejor momento, los aventados que siguen buscando opciones, pues lo hacen con mucha cautela. Y ahora que estábamos viendo pues, cómo están pensando, pues había muchas expectativas con el tema industrial y demás. Y pues ahí tenemos otro evento disruptivo arrítmico, ¿no? Que es la inseguridad, que afecta en todos los sentidos, hasta para el traslado de las personas, ¿no? Queríamos ver a unos inversionistas en un punto y dijeron, no, preferimos ir a México y no tomar carretera, y eso se me hace gravísimo, porque involucra pues todo este motor. Entonces, en esta arritmia que tenemos en la vivienda, creo que pues tenemos que tener mucha voluntad y mucha colaboración con el gobierno para que podamos retomar la confianza de todos los integrantes y busquemos pues generar esa certeza que sin duda la vivienda en momentos muy complejos ha sido la gran respuesta. Lo vimos en el 2001 después del ataque de las Torres Gemelas, pues cómo llegaron muchos fondos de inversión. Escuchaba a Ricardo en una reunión pasada, y pues se prevé la baja de Banxico con la tasa, y volvemos a un dígito, que eso yo dije, pues entonces estamos hablando de un inicio de ese ciclo de la vivienda, que cuando llegamos a tasas de un dígito, pues hay un apetito de invertir en este refugio seguro, pero tenemos que generar la vivienda para que haya ese apetito tenga respuesta. Entonces sí, hay mucha voluntad que hay que poner de todas las partes, y sobre todo mucha colaboración para retomar la confianza en todos los sentidos. Totalmente. Muchas gracias, mi querida. Le brinda la palabra atrás y luego regresamos con querido Javier. Perdóneme. Muy buenas tardes, soy su servidor Javier Valencia Andraca, presidente inmerecidamente del Instituto Mexicano de las Ciudades Inteligentes, felicitando desde luego a nuestra querida Mariel con ese ángel, con ese triunfo que siempre la acompaña y siempre lo hará, por el espíritu maravilloso que le pones a todas tus acciones, mi querida Mariel. Felicidades por este nuevo logro. Y un muy breve mensaje que quisiera yo dirigirles, amigos. Estoy recordando una frase del gran Stephen Hawking, creo que todos lo conocemos. Él dijo, el universo no sería la gran cosa, a no ser porque en él habitan los seres que amamos. Permítanme extrapolar o intrapolar esto a las ciudades. Las ciudades no tienen la importancia más que de los seres que la habitamos. Y ahí están quienes amamos, mis hijos, mi pareja, mi nieto y todos los que ustedes aman. Esa es la verdadera importancia de las ciudades. Y las ciudades están hechas de muchas cosas, entre ellas ese efectivo determinante termómetro llamado vivienda. Ya lo dijo el arquitecto Buitrón, debe ser considerado en su amplia acepción. Y ahí viene también la teoría del todo, porque todo es muy importante. Y yo diría que para que el programa, cualquiera que sea de vivienda en cualquier año, pueda tener éxito, hay que arrebatárselo al discurso político.
La vivienda no puede estar sujeta a la demagogia. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México. Felicito realmente a Mariel y también llamar a las autoridades, de Fobiste, al subsecretario Iracheta. Me parece que es interesante el tema del programa de vivienda, de tener acceso a la vivienda a la población mexicana, ¿no sirve ya? A la población mexicana. Bueno. Sin embargo, yo creo que estamos en buen momento, porque sé que hay una gran iniciativa de poder generar no solamente más vivienda a la población mexicana, para planear zonas habitacionales, de veras, en las ciudades, que no tengan que ver con chile, dulce y manteca. Zonas que a veces no han funcionado, zonas donde falta infraestructura de vialidades, mucho transporte, áreas verdes, medio ambiente. Son cosas que a veces hay unidades habitacionales muy cercanas en zonas industriales que realmente afectan considerablemente a la población. Yo creo que estos programas que está generando el gobierno federal, ojalá es un buen momento de que empecemos a planear objetivamente dónde se van a construir estas realidades que tengan estos tipos de accesos. Y lo digo porque finalmente en el Estado de México, pues la población llegó, todo realmente se ha venido concentrando en esta zona metropolitana intensa y ha habido un avance significativo en materia de construcción de viviendas, pero hay casos particulares como en los municipios de Zumpango o Huetoca, que hay unidades habitacionales, viviendas construidas y que no están ocupadas. Por esas mismas razones, que no hay los medios de transporte suficientes para que los trabajadores puedan vivir ahí. Y muchas de ellas pues, están utilizadas por el crimen utilizado. Yo creo que es muy importante que el gobierno federal implemente un programa en materia de seguridad, conjuntamente con el gobierno del Estado, para que se recuperen esas viviendas que lamentablemente ahora están utilizadas por grupos criminales. Enhorabuena a todos ustedes. Gracias. Si no hay más comentarios, aquí está la mesa puesta, existe gran disposición, hay que hablar el mismo lenguaje, sí se puede, y seguramente podremos avanzar como lo sugirió aquí Federico, de manera ejecutiva, haciendo acciones, ejecutando, aterrizando acciones. Estoy segura que vamos a lograr grandes avances. ¿No, Karen? Es correcto. No, definitivo, o sea, coincido. El año pasado un poco la disyuntiva, la expectativa de si iba a funcionar o no todo este tema, y de una manera creo que se han ido dando bases, se han ido dando pasos sólidos, se ha ido sensibilizando el tema. Tenemos igual tuviste como 11.000 viviendas, tuvimos a finales de año, el Estado participó, tuvimos en 147 municipios los primeros años de la vivienda del bienestar, que son casi 400.000 viviendas. Entonces van siendo una realidad que es lo que había esa expectativa y que definitivamente pues, van siendo hechos que van pasando, que se está atendiendo como no. Entonces, como ven, hay una deuda histórica, como una gran parte de la población que está desamparada, desaprendida y que ahorita se les necesita dar esa atención, que es todo este tema de la vivienda del bienestar. Nosotros en nuestro seminario de vivienda que tuvimos el año pasado nos fue a acompañar, pues tocamos ese tema y gran parte del día fue la vivienda del bienestar y por otro lado lo que son la vivienda tradicional, ¿no? La vivienda de interés social, la vivienda popular, la vivienda residencial plus, media, etcétera, y también por eso tuvimos a la banca, etcétera, porque definitivamente todos esos sectores tienen que atender. Hay, digamos que, oferta para todos ellos y hay la demanda. Entonces, aquí lo importante, efectivamente, creo que lo que todos hemos coincidido es sí se necesita en muchos aspectos, sobre todo en el ambiente municipal, la mejora regulatoria, ¿no? Por otro lado, el atender los servicios, pero que sepan que si se junta todo eso, pues somos un solo país, tenemos, como dice la presidenta, México está de moda, ¿no? Entonces, de una otra manera, tenemos la fuerza, tenemos sobre todo el capital humano para poder lograr todo eso. Entonces, es importante
todos necesitamos de todos. Entonces, somos eslabones de la misma cadena y pues cada quien haciendo nuestros esfuerzos podemos lograr que las cosas sigan felices, ¿no? Seguro. Pues estamos muy agradecidos de verdad por su asistencia. Yo agradezco de corazón en todo lo que van a sus colaboraciones, tiempo que tomaron para su reflexión, para escribir, para participar. Vamos a hacernos oír, si les parece, vamos a compartir el libro, vamos a mandarles la liga a todos los participantes y vamos a ver cómo aterrizamos, cómo ejecutamos y cómo avanzamos. Ese es el reto principal. Yo creo que le preguntaba a Pepe de mañana el reto para este año, es un poco para decir, pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando mes a mes, día a día, y bueno, así vamos a ver también el final de la administración por las grandes metas que se establecieron y con el tema no solo del bienestar, sino de toda la vivienda y todo lo que implica la vivienda. No solamente es la panacea, la vivienda y el bienestar, hay que atender, por supuesto, es una necesidad imperante, que habían comentado algunos analistas de aquí, van más de 12 años que se abandonó ese tipo de vivienda, la más básica, en la construcción, pero los otros segmentos de la población, todas las mexicanas y mexicanos, necesitamos vivienda. Hay que atender lo que implica un hogar, toda la infraestructura, todos los servicios, toda la seguridad, toda la movilidad, toda la iluminación, todo lo que se requiere para que sean hogares, ¿verdad? Así que yo les agradezco de corazón su gran participación, a todos ustedes, a todos los que estuvieron y vamos a hacer nosotros. Muchísimas gracias